Vamos a ver cómo está San Pedro en esta tarde, porque estamos en el capítulo 1 todavía y hemos visto en la primera parte que hay una esperanza viva que espera para los creyentes en Cristo, y vimos que esta esperanza fue dada a nosotros por medio de palabras humanas, o es decir, por medio de los profetas, y que hasta los ángeles tenían interés en entender estas cosas, y los profetas mismos indagaron y escudrieron para entender las cosas que escribieron. Así que nos muestra a nosotros la importancia de estas cosas que estamos considerando en cuanto a la verdadera gracia de Dios. Y hemos terminado con el verso 12 y ahora comenzamos con el verso 13 de Primero de Pedro, capítulo 1. Pero antes de comenzar, quiero decirles que este mensaje es solamente para cristianos. Pedro presenta esta carta diciendo que estaba escribiendo a los creyentes esparcidos por este mundo cruel. Si no eres cristiano, puedes escuchar, pero no te estoy hablando a ti, estoy presentando lo que Pedro está presentando a los cristianos. Y podemos titular el estudio de hoy Esperar en la gracia, o como he puesto de título diferente, Luchando por la segunda bendición. Luchando por la segunda bendición. Posible han escuchado en cuanto a la segunda bendición, y podemos decir lo que es la segunda bendición es una obra especial del Espíritu Santo. Y nuestros amigos pentecostales dicen que la evidencia de la segunda bendición es hablar en lenguas. Y podemos decir, es cierto, que la segunda bendición trae hablar en lenguas. La segunda bendición es la segunda tocada, se puede decir, la tocada divina, porque la primera bendición, podemos leer de ello en Efesios. En el capítulo 1 de Efesios habla de la primera bendición, diciendo en los versos 13 y 14 del primer capítulo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el sellamiento del Espíritu Santo, cuando uno oye la palabra de Dios y cree en él, le es dado el Espíritu Santo en promesa, como dice el verso 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta fue la primera bendición, pero ahora estamos hablando de la segunda bendición, y la segunda bendición también es una tocada especial del Espíritu Santo, que es para ser recibido por los que lo buscan, los que luchan por recibirlo. Y podemos decir que la segunda bendición, como también nuestros hermanos pietistas, santificacionistas, dicen, es la perfección completa del carácter, la perfección sin pecado. Entonces, la segunda bendición, creemos, según dice la Biblia, que trae el don de lenguas, que trae la perfección de carácter, y que es una obra final del Espíritu Santo.
Y por eso nos hace la pregunta, ¿cuándo lo recibiremos? Y de esto habla Pedro mismo en lo que estudiamos en el primer estudio, cuando dice de la esperanza viva en los versos 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O como el verso de esta semana, en el verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. La gracia que se os traerá es la segunda bendición. Y para todo cristiano está reservado en el cielo esta bendición, la segunda bendición. Entonces podemos decir que Pedro dice que está guardado en el cielo, y en el verso 13 dice cuando Jesucristo sea manifestado. Lo mismo habla Juan en el primer epístola de Juan, el capítulo 3, diciendo en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablando a cristianos también Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo mismo que dice Pedro cuando dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vemos entonces que es una bendición, la segunda bendición, algo que el cristiano verdadero todavía espera. O es decir, es en el día de la glorificación, como habla Pablo en Romanos 8, verso 17, cuando dice, y si hijos, esos son verdaderos cristianos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos visto entonces que la segunda bendición trae el don de lenguas, porque hablaremos en lenguas celestiales, en lenguas angélicas, y nos llevará a la perfección de carácter y a la vida sin pecar. Y esto es cuando se manifieste Jesucristo, o como dice en Apocalipsis 16, 17, en la voz de Dios, en la voz del Padre. Esta es la gracia que nos traerá. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es una introducción entonces al tema de los versos de Primero de Pedro, capítulo 1, los versos 13 al 22, que queremos considerar hoy en día. Y podemos entonces preguntar, ¿cómo es que debemos luchar para la segunda bendición? Esto que está prometido en el verso 13. Si Dios nos va a perfeccionar en la glorificación, en la voz del Padre, ¿cómo pasamos nuestro tiempo hasta aquel día? ¿Será nuestro lema, suéltelo todo y deja que Dios obre? ¿Será nuestro lema, por fe sola, en cuanto a cómo recibir o avanzar hacia la segunda bendición? Pues Pedro nos va a decir claramente en estos versos cómo es que debemos luchar por la segunda bendición. Y dice así,
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto nos hace recordar de los soldados romanos que tenían unas faldas y si quisieron entrar en la batalla, tuvieron que levantar las faldas, meterlos bajo el cinturón para poder correr. Este es entonces una figura de soldado, de batalla, y dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es para entonces decir, quitar los pensamientos flojos. El soldado puede decir, estoy en mi cama y no quiero levantarme. O ya estoy despierto, pero a mí no me gusta el esfuerzo duro, prefiero no meterme en la batalla. Pero Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, prepárate para correr a la batalla. Estamos pensando cómo nos vamos a portar sabiendo que nos espera una gran bendición, la segunda bendición, la obra final del Espíritu Santo, esa gracia que nos será traída. Y Pedro dice, una cosa que debemos estar haciendo es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto también incluye poner a un lado los pensamientos seculares. Un soldado tiene que dirigirse a la batalla y concentrar en ello, no pensando en su novia, no pensando en las casas que va a comprar, no pensando en sus terrenos y los cultivos, sino pensando en la batalla y cómo va a pelear en ese día. Pueden recordar que cuando fueron invitados unos a las bodas del Cordero, dieron excusas. El soldado no puede dar excusas, no puede dirigir su mente a un lado y pensar en las cosas de su casa y de su familia, sino tiene que pensar en la batalla y en el enemigo que se va a enfrentar. Dice también Pedro, sed sobrios. Cuando dice sed sobrios, nos hace pensar de Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. En los versos 6 al 8, donde dicen así. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duerman, de noche duerman, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es ser sobrio. Pedro dice, sed sobrio. Esto está diciendo a los que estamos esperando un gran galardón, que estamos esperando la segunda bendición del Espíritu Santo. Y cuando dice estas cosas, nos hace ver que entre la primera bendición y la segunda bendición no es una vida relajada sin nada que hacer, sino debemos estar ciñendo nuestros lomos y siendo sobrios. No solo esto, sino dice también, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto está hablando de la segunda bendición, como ya hemos dicho, y es cuando en la glorificación Jesucristo sea manifestado en sus santos. Y nos hace pensar, como dice del agricultor en Santiago, el capítulo 7, el capítulo 5, el verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí entonces nos da nombres para las dos bendiciones. La primera bendición es la lluvia temprana, lo que recibimos como las aras del Espíritu cuando creemos el Evangelio. Y la segunda bendición es la lluvia tardía. Y esta lluvia dice que el labrador, el agricultor, espera. Pero ¿qué hace el agricultor cuando está esperando la lluvia tardía? Él está en su casa, acostado en su cama, en ninguna manera. Él está en el campo, sacando las malezas, está cuidando las plantas y está espantando a los cuervos y las aves que quieren comer la cosecha. Esto es un tiempo de obrar mientras espera la lluvia tardía. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora pasa no de soldados ni de agricultores, sino a hijos. ¿Eres tú hijo? Si eres cristiano, eres hijo de Dios. Dios te ha cuidado. Si Dios te ha cuidado, entonces debes ver como hijos deben ser obedientes. Es lo que Dios desea mientras esperamos la segunda bendición, que seamos obedientes. Él es un Padre bondadoso, amoroso, y nos ha dado todas nuestras necesidades. ¿Cómo entonces vamos a reaccionar? ¿A no obedecerle? No, sino como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Está hablando entonces de que tenemos algo que hacer en el tiempo que va hasta la segunda bendición. Y esto menciona también en Colosenses, el capítulo 3 y el verso 5, porque Pedro dijo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Estos deseos son los deseos de la carne. Estos son los deseos del ojo, de la carne y de la vanagloria de la vida. Y Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es lo que está tratando de mostrarnos Pedro aquí cuando dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes, hemos sido adoptados como hijos de Dios y, como Pablo dice en Colosenses, hacer morir. Es una obra para nosotros mientras esperamos la segunda bendición. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es la manera de luchar hacia la segunda bendición. Y después dice en el verso 15 de 1 de Pedro 1, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí dice, aquel que os llamó, ¿ha sido llamado? ¿Dios te ha llamado? ¿Eres hijo de Dios? Entonces aquí dice, sed santos. Sed santos porque yo soy santo. Cristo dijo lo mismo cuando dijo en Mateo 5:48, sed vosotros como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial. Así que
los que hemos sido llamados de afuera del mundo, que hemos entrado en la familia de Dios y estamos esperando la bendición, la gracia final del Espíritu Santo que nos va a hacer perfectos, que nos va a dar el don de lenguas para que hablemos la lengua del cielo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. No está hablando en vuestras adoraciones, en vuestros servicios religiosos, en esto sí deben ser santos, pero dice en vuestra manera de vivir. Es decir, es como vivimos diariamente. Debemos ser santos en toda nuestra vida. Y la escritura también lo dice, desde Levítico está citando, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que los que hemos sido llamados, debemos ser santos. Los que somos hijos de Dios, debemos ser obedientes. Y los que hemos recibido de Dios la esperanza de una bendición final, de una bendición última, dice que debemos entonces ser sobrios y ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ahora pasamos a los versos, primero el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos está diciendo que el que invoca al Padre, tú invocas al Padre, tú oras al Padre nuestro, tú pides de Dios bendiciones, tú pides de Dios ayuda, tú pides de Dios que te guía en tus caminos, pues a ti está hablando, sí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas busca según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En nuestra peregrinación, entre la primera bendición y la última bendición, la primera y la segunda bendición, dice, como peregrinos, debemos estar con temor. Temor porque Dios va a juzgar al final del viaje. Al final de la peregrinación, Dios va a juzgar según nuestras obras. Dice así en Romanos, el capítulo 2, donde dice en el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, pues tememos, ¿no? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios desea un pueblo lleno de buenas obras, celosos de buenas obras. Y esto entonces Pedro está tratando de enseñarnos. Los que tenemos una esperanza guardada en el cielo, los que esperamos la segunda bendición, la obra final del Espíritu Santo en la lluvia tardía, que nos llevará a la perfección de carácter, que nos dará el don de lenguas para hablar con los ángeles y con nuestro Padre Celestial. A nosotros tenemos que estar en esta vida dedicada a las buenas obras y crucificando, haciendo muerto a las malas obras, a los malos pensamientos. En los versos 18 en adelante, pasa entonces a la idea, ¿por qué hacerlo? Hemos visto lo que debemos hacer en preparación para recibir la segunda bendición. Y ahora nos va a dar razones por qué hacerlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro entonces dice que fuimos rescatados. ¿Y de qué fuimos rescatados? De una vida vana, de una vida vacía, una vida que no tuvo valor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana es vacío, que no tiene valor, a la cual recibiste de vuestros padres. Fue su herencia. Es lo que aprendiste en su familia, en este mundo. Pero dice aquí, no con cosas corruptibles fueron rescatados. Vamos a ver entonces cómo fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ahora vemos una de las razones por lo cual debemos vivir en la manera que vimos en los versos 13 al 17. Una de las razones es que hemos sido rescatados de una vida vana, de una vida sin valor. Ahora somos cristianos, hemos sido rescatados, pero no solo esto, una de las razones más grandes por lo cual, como dice en Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos, por lo cual guardamos lo que aquí Pedro nos dice que debemos hacer, o es decir, porque Dios mismo en la persona de su Hijo derramó sangre preciosa para rescatarnos. Pagó el precio de nuestra redención. Fue necesario que sufriera, como Cristo dijo a los que anduvieron después de la resurrección en el camino a Emmaus. Fue necesario los sufrimientos que él sufría. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue tan tremendo, tan malo a la vista de Dios, tan malo en cuanto a todas las normas de todo el universo, que tuvo el único remedio para rescatarnos era pagar ese precio de la vida de su Hijo amado. Cuánto sufrió el Padre y cuánto sufrió el Hijo, dando su sangre preciosa, y cuánto sufrieron todos los ángeles leales a ver lo que Cristo tuvo que sufrir para nuestra redención, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿El oro tiene valor para ti? ¿La plata tiene valor para ti? ¿Trabajas todos los días para ganar oro y plata? Pues estos son cosas de poca importancia en comparación con la sangre preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O es decir, no solo pagó con su sangre, sino tenía que tener una vida de perfecta obediencia a la ley. Por eso dice que era como un cordero sin mancha y sin contaminación. En los servicios del santuario terrenal, los corderos que ofrecían tenían que ser sin mancha, sin defecto, de pura lana. Y aquí entonces nos hace pensar en la vida de Cristo, que fue una vida de perfecta conformidad a la santa ley de Dios, que todos los mandamientos de Dios Cristo cumplía, como dice en Hebreos capítulo 10. El capítulo 10 de Hebreos, comenzando con el verso 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, es lo que está diciendo Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, al Padre, Cristo está hablando, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Quítate lo primero para establecer esto último. Y pensando en lo que dice cuerpo, me preparaste, nos hace pensar lo que dice en Filipenses capítulo 2, donde dice, haya pues en vosotros, verso 5 en adelante, de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O es decir, fue un gran sacrificio hacerse ser humano. Y no solo esto, hacerse siervo de los seres humanos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Toda su vida fue una vida de humillación a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, y muerte de cruz. Este es el sacrificio que Cristo hizo antes de la cruz, y la sangre preciosa es lo que hizo en la cruz para nuestra redención, para ser rescatados, sabiendo que fuiste, es lo que debemos tener en mente siempre, mientras esperamos la segunda bendición, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es el amor de Dios dando a su Hijo, el amor de Cristo dando su vida, el amor del Espíritu Santo obrando con nosotros para convencernos a aceptar por fe ese evangelio. Ese amor debe ser el motivo de que hagamos lo que estudiamos en los versos 13 al 17. De despojarnos de las cosas que impiden en la carrera cristiana, en la batalla en favor de la verdad. Y aquí dice entonces, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nuevamente habla de la esperanza que tenemos. Como dice en el verso 13, la gracia que se os traerá. Y aquí dice, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Es decir, en el tiempo que estamos viviendo, en la peregrinación cristiana, hacia la segunda bendición, hacia la manifestación de los hijos de Dios, hasta el día cuando lleguemos a ser como Cristo, semejantes a Él en carácter perfecto. En ese tiempo, nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios. Vivimos por fe, pero no fe que no obra, sino una fe que obra en la manera que Pedro ha puesto en estos versos. Y en esperanza de que Dios va a cumplir la obra que Él comenzó. Porque esta obra no podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. No estamos hablando de una santificación de fe sola, ni estamos hablando de una santificación de obras solas, sino estamos hablando de fe y obras en la vida cristiana, en la peregrinación cristiana, una vida que tiene al Espíritu Santo ayudándonos, perfeccionándonos, y nosotros con esfuerzo humano. Unos dicen, si se levanta en la mañana y lee la Biblia y oras, es todo lo que tienes que hacer. Ceder a Dios y dejarle hacer el resto. Pedro no lo dice así.
Es bueno levantarse temprano a estudiar la Biblia. Es bueno entonces ceder a Dios, pero ceder a Dios no quiere decir no hacer nada. Ceder a Dios es aceptar su mando y hacerlo, llenar su vida de buenas obras. Y así entonces tenemos la esperanza de un futuro glorioso, lo que es prometido aquí por San Pedro. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. A Cristo, Dios le resucitó porque pagó por nuestro rescate, pagó por nuestra redención. Dios entonces le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Le ha puesto como nombre el de Señor. Él es Señor para todos los que crean en Él. Y resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todas las demás cosas no tienen valor. Eso es lo que tiene valor en cuanto a nuestra fe y esperanza que sean en Dios. En Dios es nuestra esperanza y por amor a Él nos dedicamos a vidas santas, habiendo purificado vuestras almas. Está hablando entonces a nosotros, los creyentes. ¿Y quién dice que está purificando nuestras almas? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La purificación de nuestras almas, la santificación, el proseguir hacia la meta que dice Pablo en Filipenses, es una obra nuestra y mediante el Espíritu, porque dice mediante el Espíritu. Es decir, nosotros trabajamos y el Espíritu trabaja. Nosotros obramos y el Espíritu obra. Podemos leer en Filipenses como lo explica Pablo en el capítulo 3, hablando de estas mismas cosas, cuando dice, hermanos, yo mismo, el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Comenzamos mejor en el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esta es la obra de un soldado. Es una batalla en la cual estaba Pablo y en la cual estamos nosotros, en una batalla de la vida cristiana, y dice extendiéndome. Este es hacer esfuerzo humano. Es hacer esfuerzo duro de parte del creyente, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué cosa está delante? Pues vamos a leer en el verso 14 de Filipenses 3. Prosigo a la meta. Este es lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así que todos los que somos perfectos ahora por fe en Cristo somos perfectos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Este es nuestro sentir de avanzar, de extendernos. Esto mismo sentimos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Cuando Pablo dice extendiéndome y prosigo a la meta, tenemos que ver que la meta es la perfección de carácter. El cristiano verdadero está persiguiendo la perfección de carácter. Está añadiendo, como vamos a estudiar en el segundo tomo de Pedro, en el segundo epístola de Pedro, hay que añadir a nuestra fe. Y así, extendiéndonos, prosigamos a la meta de perfecta obediencia a Dios, la meta de hacer completamente su voluntad. Proseguimos a la meta, pero después dice al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O es decir, la meta de perfección también es el premio de perfección, porque ya sabemos que el Espíritu Santo
nos va a dar el premio, lo que Pedro dice, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia que nos traerá es la perfección. Y la meta a la cual proseguimos en esta vida cristiana es la perfección. Y Dios nos dará el premio, que es lo que estuvimos en toda la vida cristiana prosiguiendo, la perfección. Así entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifican nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. No solo nosotros con esfuerzo humano nomás, sino, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Esto nos quiere decir que también incluye el amor fraternal. No solo es amor a Dios, como los primeros 4 mandamientos, sino es amor al prójimo, amor fraternal y amor a la hermandad. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que este es nuestra obra mientras esperamos la segunda bendición, que amemos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que hemos renacido, los que hemos sido dado el Espíritu Santo en las aras, los que hemos nacido de nuevo, renacidos, no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios que nos ha traído esta vida cristiana. Nosotros debemos ser los que amamos los unos a los otros, que purificamos nuestras almas por obediencia a la verdad. Y es lo mismo que dice Juan en el capítulo 3 de su primera epístola, después de lo que leímos antes, porque leímos y todo aquel, no, en el verso 2 del primero de Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos dice cuándo recibiremos la segunda bendición y nos dice lo cual es la perfección de carácter, es la segunda bendición, es ser semejante a Cristo. Y después el verso 3 dice lo que Pedro estaba enfatizando en los versos que estudiamos hoy, y todo aquel que tiene esta esperanza, pues es la esperanza de la segunda bendición, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿A quién está hablando? ¿Al Espíritu Santo? No, está hablando al cristiano. El cristiano se purifica a sí mismo. Pablo, con igual que Juan, cuando dice en 2 de Corintios capítulo 7, segundo de Corintios capítulo 7 y el verso 1. Así que, amados, ¿a quién está hablando Pablo? A los amados, a los cristianos, a nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿tenemos promesas de una esperanza viva? Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos a toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y podemos añadir lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 12, que sin santidad nadie verá a Dios. Así que, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nosotros tenemos la promesa de que una gracia nos será traída. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Está hablando a nosotros. Tenemos algo que hacer mientras esperamos la segunda bendición. La vida cristiana no es de acostarse y dejar a Dios hacerlo todo.
No es tirar de una peña y esperar que Dios nos salve. No, la vida cristiana es de limpiarnos de toda contaminación, a hacer muerte, como dice Pablo en Romanos 6 y en lo que leímos en Colosenses 3:5, hacer morir a los deseos de la carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos visto entonces lo que debemos estar haciendo y el por qué lo debemos estar haciendo, y ahora hemos visto cómo lo hacemos, amando los unos a los otros, almas purificadas de las cosas ya mencionadas en los versos 13 y 14, por obediencia a la verdad, a los 10 mandamientos, aman a Dios, porque Dios ha hecho tanto por nosotros, amamos a Él. Y esto es el cumplimiento de la ley según Romanos 13:10. El amor es el cumplimiento de la ley. Mediante el Espíritu Santo lo hacemos, como explica en Romanos 8, los versos 9 al 11, y para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y podemos concluir entonces recordando que los que tenemos la esperanza de la gracia final, la obra final, la segunda bendición del Espíritu Santo, la lluvia tardía, no es para nosotros acostarnos y esperarlo, sino como agricultor debemos estar sacando las malezas de nuestro campo, de nuestro corazón. Como el soldado, no debemos quedarnos en la cama, sino debemos salir a hacer el ejercicio necesario en la batalla. Y como hijos de un Dios que nos ha llamado y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, debemos obedecerle. Esto entonces nos da a entender que el creyente en Cristo tiene una obra que hacer en controlar los pensamientos, en modificar su estilo de vida y vivir con santo temor a la luz de un juicio venidero según nuestras obras. Primera conclusión. Y como segunda conclusión, la razón por la cual controlamos a nuestros pensamientos y acciones es porque fuimos rescatados por medio de un sacrificio inestimable. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues como Cristo dijo, has cumplido la ley si amas a tu hermano, porque no podemos amar a nuestros hermanos a menos que amemos también a Dios. Así que siendo rescatados por medio de la sangre preciosa de Cristo, fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios en el Evangelio y esperamos la segunda bendición, y en la peregrinación en medio nos dedicamos a las cosas aquí expuestos por Pedro. O es decir, la vida cristiana, desde haber renacido hasta recibir la segunda bendición, no es una vida de soltarlo todo a Dios, de fe sola, sin las obras, sino es de obrar juntamente con el Espíritu Santo, acercándonos más y más a la meta, y nos será dado el premio, los que estamos en la escalera subiendo hacia lugares celestiales.